ombligo. Los acuerdos innegociables serían el derecho a la vida, por supuesto, Gerardo. La familia natural, la familia un hombre natural, y una mujer y demás. con vocación de procreación. La unidad de España. Y nuestra tradición y nuestra raíz cristiana. Fíjate qué principios más bonitos. ¿Y quién no puede compartir estos principios? Desde la derecha española, el que no comparte estos principios, ojo que se lo haga mirar. Guillermo Rocafort, ¿tú compartes estos principios? Absolutamente, absolutamente. Y me gusta oír lo que está comentando el caballero, porque entiendo que esa es la base sobre la que los patriotas españoles se tienen que aglutinar, y dejando cuestiones menores, cuestiones que podemos decir casi no relevantes, sobre todo en el momento presente de la crisis económica y moral y pública que padecemos, ¿no? Es decir, hace falta ahora mismo, hay que decirlo así claramente, un gran movimiento nacional como lo hubo en el pasado, que aglutine a todas las fuerzas nacionales. Es un imperativo de la historia y una obligación para todos los patriotas. Que los que defendemos la patria estamos obligados a llegar a ese acuerdo. Pues Guillermo Rocafort es uno de los colaboradores relumbrones más ilustres de Alerta, porque tú ya eres de esta casa, ¿no, Guillermo? Ya te podemos considerar como perteneciente a la familia de Alerta Digital, un proyecto que vertebra, estoy convencido ahora mismo, a lo mejor de la sociedad española en el plano político y en el plano intelectual. Guillermo, joven abogado, escritor, catedrático y demás. Y hoy vamos a hablar de un tema, a ver qué te parece, Guillermo. Claro, estamos viendo un páramo, no solamente la corrupción es importante, la crisis es importante, pero te das cuenta, Gerardo, que estamos viendo un páramo, lo que contaba Vizcaíno Casa, un páramo intelectual, un páramo cultural. ¿Cuántos años hace que en este país no sale un escritor de relumbrón, un intelectual, un filósofo, un pintor? Es que no sale nada. ¿Por qué no sale? Porque yo creo que la Universidad Española en este país tiene un objetivo, que es atrofiar el talento de los mejores españoles, Guillermo. Así es, Armando, así es. ¿Te parece bien que abordemos este tema? ¿Qué está pasando? Un tema apasionante, un tema que está hurtado en los medios de comunicación convencionales, por llamarlo de alguna manera, y efectivamente la universidad ahora mismo es una ausencia de motor intelectual por parte tan necesario en la sociedad española. Es decir, igual que en la España imperial de los Austrias gloriosos teníamos los colegios imperiales que nutrían de funcionarios y de hombres de Estado. Había hombres capaces y tal. Ahora mismo en las universidades, como había dicho, es que no ha salido un escritor en los últimos decenios, ¿no? Desde que tenemos el régimen del año 78. Pero, Guillermo, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué la universidad española es actualmente un paradigma mundial de universidad cara e inútil? Pues por la politización, es decir, todo lo que tocan los políticos españoles lo enmierdan, hablando en plata. Lo que hay que decirles claramente a los políticos es que quiten sus sucias manos de todos los organismos e instituciones que han existido históricamente en España, y entre ellos las universidades. La universidad en España se ha convertido en un coto privado de los políticos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ibarra, de Tomás Gómez, es decir, digamos, se les hacen plazas ad hoc para que ellos ejercen ahí una docencia, pero una docencia absolutamente... ¿Qué puede enseñar un político a España o a los jóvenes españoles sino a robar? O con su mal ejemplo. Y ese es realmente el cáncer que hay, que es que todo ha sido politizado. Y bueno, y ahora mismo, ¿qué es la universidad? Pues un reflejo de España, de la economía. Es una universidad inútil y cara y que está quebrada. Es decir, la deuda es ahora mismo de las universidades públicas su propio final, ¿no? Pero es que en España es el paradigma de la endogamia, de la corrupción. De hecho, ha habido en España, no han tenido mucha difusión, pues porque hay una omertá, pero sí que ha habido congresos sobre corrupción y endogamia donde, bueno, se han dado ponencias y han sido muy interesantes, porque uno se da ya cuenta, compartiendo experiencias y opiniones y vivencias, de hasta qué punto ha llegado la universidad en general, porque hay excepciones obviamente, o sea, hasta qué punto se ha llegado a degradarse y a ponerse como un elemento servil de los políticos en su afán de rapiña y de voracidad, que lo único que buscan efectivamente es enriquecerse mientras el conjunto de la sociedad se degrada. Y ahora mismo la Universidad Española, como bien has comentado, Armando, es una universidad mayormente cara e inútil. Es además una universidad que yo creo que ha perdido el espíritu precisamente universal que lleva en su nombre, una especie de conocimiento universal y de todas las materias. Y se ha convertido en una universidad además provinciana. Aquí todas las provincias tienen que tener una universidad, que además de costosa no tiene sentido porque no hay tradición, porque además el universitario necesita salir de su lugar donde está para conocer, para abrirse.
Y aquí se le ha puesto como si fuera un colegio, una universidad a cada ciudad de más de 100.000 habitantes, que es una auténtica barbaridad. Yo tengo, vamos, yo pero estoy esto muy les orgulloso. permitía a los políticos concurrir a las elecciones. Dices que he puesto la universidad en tu pueblo, en la plaza de tu pueblo, y te voy a poner otra en la plaza de Esto lo empezó José Bono en Castilla-La Mancha. Eso lo vendió, fíjate, lo que rentabilizó José Y luego, Bono. además, tenemos un ejemplo, Guillermo, tú lo conoces perfectamente, de universidad política. Es decir, la Universidad de Jaén organiza un congreso sobre las navas de Tolosa y nos vienen a decir que hay que ver los cristianos qué malo era que le pegaban a los musulmanes. Eso lo denunció Enrique de Diego aquí, efectivamente. Y nosotros desde Alternativa Española en Jaén también sacamos un comunicado contundente diciendo que por favor que cerraran la Universidad de Jaén para no hacer mal el ridículo. Pues sí, la verdad es que sí, hay veces que lo mejor, lo más digno es cerrar la universidad, porque en definitiva lo que se está convirtiendo, lo que se ha convertido, aunque insisto y luego entraremos ahí excepciones heroicas, se ha convertido en un elemento hostil a la nación española. Es decir, ahora mismo las universidades y una parte sustancial de su profesorado son enemigos de España, que viven de nuestros impuestos y que están haciendo un daño terrible a nuestra juventud. Es decir, no se les enseña y además se les lava el cerebro y se les contamina. Entonces, pero eso pasa también en la educación secundaria. Sí, en definitiva son máquinas de lavado de cerebro en nuestra juventud, ¿no? Porque una cosa importante, Guillermo, ¿qué es lo que diferencia, por ejemplo, la universidad española de la universidad estadounidense? Pues vamos a ver, efectivamente el paradigma de la universidad potente en el mundo es la universidad estadounidense, porque hay una serie de factores que no se dan en España. Uno de ellos es lo que se ha comentado anteriormente, la cuestión de la movilidad. Es decir, no puede ser que un profesor nazca académicamente en una universidad y muera en esa universidad, porque al final crean unas raíces y unos clientelismos. Entonces en Estados Unidos pues van rotando, no sé si las medias en 3 o 4 universidades de distintos estados. Es decir, eso es muy importante, ¿no? Porque además así, digamos, la propia unión de ese país pues enriquece. Otra cuestión importante también es la exigencia de resultados a los profesores. Es decir, no puede haber profesores tipo, por ejemplo, Tomás Gómez, que no enseñan nada más que, pues eso, pues a poner en práctica su propia vivencia pública, que es un verdadero desastre como antiguo gestor de la ciudad de Parla, que la ha arruinado, ¿no? La exigencia de resultados, los programas educativos, es decir, aún así hay críticas dentro de Estados Unidos, pero tampoco se sienten tan complacientes como aquí en España, porque aquí en España, del Tribunal Constitucional, la universidad es que parece que vivimos en el paraíso de la perfección. Pues allí, efectivamente, hay programas educativos, hay lógicamente una ansia de evolución, pero por lo menos son programas educativos o formativos o académicos que están a la orden del día, ¿no? Y por supuesto, pues una falta de endogamia, una falta de política, o sea, y allí no hay corrupción, habrá excepciones obviamente, pero no es la norma con España, no está politizada. Hay también una eficiencia económica, es decir, pues de alguna forma se le tiene que exigir resultados al profesorado y al alumnado. Es decir, lo que no puede ser es que haya nichos o cuotas de profesorado y de alumnado que son auténticos vagos y parásitos y que están de alguna forma usufructuando el esfuerzo ajeno de los profesores buenos y los alumnos que tienen ganas de aprender, ¿no? Hay muchísimas diferencias, pero si tenemos un espejo en el que compararnos, aunque Estados Unidos tampoco es una nación que sea santo de mi devoción, pero en aspecto universitario pues han desarrollado una serie de universidades. Y otro ejemplo, por ejemplo, lo que es el estar en la vida del mundo de la empresa, es decir, pues de ahí salen buenos científicos, buenos gestores, porque las propias empresas invierten en esas universidades, pero ¿quién invierte aquí en las universidades españolas cuando realmente la formación que imparten pues dista mucho de ser la ideal a la hora de la incorporación al mercado de trabajo? Es decir, hay muchísimas diferencias, muchísimas. Guillermo, ha habido algunos congresos sobre corrupción que se han celebrado en algunas universidades públicas de este país. ¿Has participado como ponente en alguno de ellos? Pues sí, vamos, la verdad es que cuando existió este movimiento más totalmente espontáneo por parte de unos profesores universitarios que habían sufrido acosos, persecuciones, porque de alguna forma aquí, como he dicho anteriormente, una gran omertá, pues me quise unir con mi humilde contribución y bueno, presenté una ponencia que bueno, fue gratamente recibida y además un aspecto que me afectó personalmente, que es cuando estuve en la UNED pues hubo una cesión masiva de los datos personales. Pues estamos hablando de los datos personales de 150.000 profesores y alumnos por parte de la universidad y de personas relevantes, pues una empresa de telefonía móvil, ¿no? Por el cual pues se desembolsaron pues unos determinados responsables un total de 25 millones de las antiguas pesetas. Imagínate qué barbaridad, ¿no? Y bueno, yo desarrollé pues todo este tema que me pareció muy interesante, de cómo es posible que una universidad no solamente no forma, sino que además lo que hace es hacer negocio de los datos personales de profesores y alumnos, ¿no?
Pero lo realmente desgraciado de este caso es que, bueno, acudía a la sede judicial y la sede judicial lo único que sirve en España es para tapar casos de corrupción. Es decir, el sistema es perfecto, nada funciona y la mierda de la corrupción la tapan pues hasta los propios jueces. Una cuestión muy importante, Guillermo, las plazas de catedráticos, de profesores titulares y de funcionarios docentes, ¿están amañadas en España? Pues mira, hay excepciones de rigor y de excelencia académica, ¿no? Pero sí que ha sido una vía igual que ha pasado con los jueces, igual que ha pasado con otro tipo de altos funcionarios, para que entren pues las redes clientelares de los políticos, ¿no? Y efectivamente, es un secreto a voces que se han amañado plazas de catedráticos y de profesores titulares pues porque pertenecen a una secta política o porque pertenecen a una familia relevante, y esto explica efectivamente que en España tengamos un claustro universitario que, insisto, que hay excepciones heroicas, pero en algunos puntos verdaderamente patético, con catedráticos que incluso hasta prácticamente no saben ni escribir correctamente, ¿no? Es que el sistema falla en esto mismo, a la hora de seleccionar a los más capacitados. Mira la nota que me acaba de pasar de control, Guillermo, que se está investigando, pues ya ha surgido el escándalo en las últimas horas, alumnos de secundarias de Sevilla están siendo investigados. Están siendo investigados los profesores, incluso parece que la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, porque al parecer estos alumnos de secundaria los pasaron de curso pese a haber suspendido las asignaturas que hacían y que no aconsejaban precisamente el que pasaran de nivel. No me extraña nada, porque además en los digamos estudios que se hacen a nivel europeo de comparación de cómo está España a nivel de otras naciones desarrolladas, España está en un estado de caída libre, o sea, de barrena. O sea, alumnos que, suspendiendo varias asignaturas, han pasado de curso y al parecer... Sí, eso está... Por posible corrupción en la que estarían implicados profesores y responsables de la Consejería de Educación, Guillermo. Yo no he visto eso, yo he visto lo que era delegado de alumnos que por su afinidad a un determinado catedrático pues han tenido vía libre a la hora de aprobar la asignatura, ¿no? Se hace política, es decir, la política hay que arrancarla de todos los centros de formación y el sindicalismo, por supuesto, y dejar la universidad pues a los verdaderos profesionales que desarrollen su tarea académica y su vocación. Es decir, en la universidad mayoritariamente está impuesto pues la secta política que lo enmierda todo, y esto hace pues que a partir de ahí pues que estos casos pues sean generalizados y que no me extrañarían para nada, ¿no? Otra cuestión muy importante, Guillermo. Es cierto que en las zonas más calientes de España, Cataluña, Vascongadas, en las universidades públicas de esas regiones mandan los radicales y se persigue cualquier idea de España. Por supuesto. El caso de las Vascongadas, en concreto de la Universidad Pública del País Vasco, es el paradigma. Es decir, allí ha habido presos etarras que se les ha aprobado por la cara carreras y han salido a la cárcel y han tenido ya plazas asignadas en esos departamentos de pistoleros, ¿no? Y bueno, y ha habido denuncias. Lo que pasa es que la justicia en España es tan lenta y tan ineficaz que al final todo se diluye y al final lo que se hace es consolidar efectivamente que esa violencia, más lo hemos visto también en las universidades públicas catalanas, pues cuando han ido a dar conferencias, pues personalidades relevantes de España, con las que tampoco es que tenga mucha sintonía, como el señor Aznar u otros del Partido Popular, allí se organizaban unas algaradas que más que realmente universidades, aquello parecía, no sé, centros de radicales, ¿no? Pero en el caso de Vascongadas es muy significativo, es decir, hasta qué punto se puede grabar una sociedad que permite que condenados por sentencia firme por crímenes horrendos, pues digamos, se les otorguen unos títulos universitarios sin haber dado un palo al agua, y una vez que salen de la cárcel pues ya tienen una plaza ahí de por vida en la que se dedican pues a ejercer esa presión antiespañola, pues ya no a nivel de pistolas sino a nivel académico, ¿no? Y el odio a España está ahí muy arraigado, y ahí ese odio hay que arrancarlo allí por las buenas o por las malas, obviamente. Guillermo, ¿nos podrías poner algún caso esperpéntico de corrupción que afecte a algún departamento universitario de España? Pues mira, es un caso que me comentó recientemente un profesor universitario íntimo amigo, que vive
digamos, una situación de diáspora, porque va de universidad en universidad, porque realmente, como es muy brillante, pues claro, el sistema endogámico se cuadra, se encierra y expulsa al brillante. Y me contó un caso que es un departamento que llaman el departamento del amor. ¿Por qué le llaman el departamento del amor? Pues da igual porque de derecho, que de ingeniería de caminos. La realidad es que allí hay 14 miembros y en ese departamento hay 7 parejas. Le llaman el departamento del amor. ¿Qué significa eso? Pues que han ido metiendo allí cada uno que es muy romántico, yo lo entiendo, y muy placentero, han ido metiendo pues a sus parejas, de tal manera que ahora mismo son 14 personas, son 7 parejas. Le llaman el departamento del amor. Decía antes, al hilo de la intervención de Enrique de Ego, no sé si la escuchaste, que este país empieza a tener ya trazas trujillistas de la época de Trujillo en la República Dominicana. Rectifico. Este país se parece cada día más a un balneario de Costa de Marfil. Efectivamente, sí, la verdad es que sí. Por cierto, Guillermo, ¿es todo malo en la Universidad Pública Española? No, por supuesto que no. Realmente hay una minoría heroica, muy patriota, muy además sostenida sobre todo por el alumnado, muy prestigiosa. Pues la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, hace poco estaba en Huelva. Es decir, hay una minoría que resiste y que de alguna forma pues mantiene viva la llama, con profesores verdaderamente vocacionales, muy entregados al alumnado, muy entregados al servicio de España, muy preocupados por la situación de degradación y con ganas de que las cosas cambien, ¿no? No se trata de hacer aquí una purga stalinista, digamos, y expulsar a los buenos y a los malos, ¿no? Aquí lo que hay que hacer obviamente es reconocer que hay una minoría heroica, que de alguna forma, pues, y en esa minoría, pues, tarde o temprano nos tendremos que apoyar, obviamente. ¿Cuáles son los sistemas de protección e encubrimiento que tiene precisamente la corrupción universitaria en España, Guillermo? Pues vamos a ver, un tema muy controvertido, pero por mi experiencia personal puedo decir que son sus departamentos de asesorías jurídicas, sus departamentos de servicios de inspección, que son verdaderas gestapillos, por llamarlos de alguna manera. Y luego, obviamente, no nos olvidemos, y ahí yo siempre soy muy directo en mis intervenciones, en la Fiscalía y en los tribunales de justicia. Es verdaderamente vergonzoso. Cuando uno padece lo que se ha llegado a padecer y se encuentra con fiscales y tribunales de justicia como los que tenemos en España, uno llega de alguna forma a pensar que si no son, digamos, los que realmente están encubriendo parte de los delitos flagrantes que se cometen en España. Y eso es que es así. O sea, es decir, conozco casos de jueces que han jugado casos de profesores universitarios y por otra parte están ellos participando en másters y de lujo de esas mismas universidades, ¿no? A mí es que me parece que hasta qué punto se puede tener tanta desfachatez. Y ahí ya me gustaría de alguna forma señalarlo, ¿no? El tema de la Fiscalía y los tribunales de justicia es un caso que parece que es un tótem sagrado y que tarde o temprano habrá que entrar a saco ahí con todas las consecuencias. ¿Dónde se centra ahora el dinero de las universidades públicas? Pues vamos a ver, realmente ahora mismo poquito dinero queda porque están en la ruina casi total, ¿no? Están en una situación de quiebra, de suspensión de pago, no pagan al servicio, no pagan a profesorado, no pagan la misma limpieza, es decir, están en una situación dramática, ¿no? Pero un caso que me llama poderosamente la atención es la enseñanza no reglada. La enseñanza reglada son las licenciaturas y diplomaturas, y la enseñanza no reglada son los másters tan famosos hoy en día, que es donde realmente están las tasas elevadas y donde van a dar clases pues estos jueces y estos fiscales, y realmente tienen un suplemento económico muy abundante que no están dispuestos a dejarse quitar. Entonces, bueno, habrá que de alguna forma revisar, porque a mí como profesor de enseñanza reglada, de licenciados y de diplomados, pues he visto pues a gente sobre todo humilde, que estoy viendo cómo esa enseñanza elitista se les niega, ¿no? Y si realmente en España queremos una enseñanza no igualitaria, pero de calidad para todos, la enseñanza reglada, es decir, las diplomaturas y licenciaturas oficiales, hay que dignificarlas. Y no como yo estoy viendo que se mantienen en España, en concreto en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, programas académicos desde hace 40 años y que no se toca ni una coma, precisamente yo creo que para fomentar la enseñanza no reglada y que esas personas humildes no reciban la enseñanza que se merecen como españoles. Oye, por cierto, Guillermo, ¿cuántos expedientes disciplinarios has sufrido por denunciar precisamente todos estos casos de la corrupción en general en la Universidad Española? Pues
prácticamente en casi todas las universidades en las que he estado, en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Educación a Distancia. Pero vamos, te digo, Armando, que lo llevo con mucho orgullo y satisfacción, porque eso para mí es un motivo de ensalzarlo en mi currículo, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, por intentar cambiar las cosas y por intentar aportar mi granito de arena, que entiendo que, bueno, podrá ser controvertido, pero algo se podrá sacar de bueno de ellos, lo que me he visto es he mencionado antes las asesorías jurídicas, bueno, por llamarlas de alguna manera, ellos se denominan asesorías jurídicas. Y los servicios de inspección de estas universidades, vamos, eso es lo primero que habría que reformarlo, porque al fin y al cabo son herramientas para que aquel elemento que ellos consideran hostiles, digamos, entre comillas, sacrificarlos académicamente sin ningún tipo de derecho reconocido y con un escarnio total hacia las personas. Afortunadamente conmigo han pinchado en hueso y espero que de alguna forma esta experiencia mía sirva para trasladarle a aquellos profesores, que son muchos, que tienen problemas con estas policías políticas dentro de las universidades públicas, al servicio de rectores y decanos, que de alguna forma aprendan que lo que hay que hacer es resistir y luchar, ¿no? Porque la vida es lucha y España merece nuestra lucha. Dos últimas cuestiones, Guillermo. Cuéntanos parte de tu experiencia personal como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid. Pues mira, Armando, esta es quizá la más reciente porque me toca de hace pocos meses. Yo estuve ahí con una plaza de profesor asociado ganado objetivamente, es decir, no pertenecía ni a ninguna ganadería ni a ninguna secta política del Departamento de Financiación en el que estuve, ¿no? Y sí tengo que decir que al principio estaba encantado con los alumnos, pero bueno, pues no les gustaba que yo ejerciera la libertad de cátedra que tengo como cualquier catedrático, ¿no? Entonces yo a mis alumnos en financiación, dada la crisis financiera que estamos padeciendo, les enseñaba pues a intentar interpretar las causas y las posibles soluciones que hay a esta crisis financiera. Claro, yo me salgo de un programa educativo académico que tiene 40 años. Digamos que es casi previo a lo que es la crisis del petróleo del año 73. Claro, eso levanta la indignación de la directora del departamento y de los catedráticos. Y desde entonces me encuentro pues perseguido y acosado hasta que he sido finalmente expulsado. Pero vamos, al final las satisfacciones que tengo yo es los propios alumnos que me han manifestado su simpatía y la docencia que he dado ahí durante 1 año y medio, que eso es una semilla que estoy convencido que germinará. Es decir, hay que romper el tabú, hay que romper el melón y de alguna forma entrar, entre comillas, a saco en todas estas instituciones que están llenas de vagos y de maleantes, que lo único que buscan es perpetuarse con unos sueldazos y no aportar nada a la sociedad, que ya no solo eso, porque si no aportan nada a la sociedad, pues bueno, pero lo que están aportando es un vacío mental en nuestros alumnos, ¿no? Ese es el principal reproche que yo les puedo hacer a estos catedráticos de pacotilla y a estos directores de departamento de pacotilla que lo actúan como alcaldes de pueblo, como soviets, y lo que están haciendo últimamente es arruinar intelectual y académicamente a millones de jóvenes españoles que lo único que quieren como jóvenes es aprender. Tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, pero nadie les puede negar el derecho a que tienen ellos a una educación de calidad, porque lo que se está dando ahora mismo mayoritariamente es una educación patética. Y por último, Guillermo, ¿qué harías para arreglar el mal endémico que sufren las universidades públicas españolas? Pues está la situación muy difícil, porque realmente adolece de tantos problemas la universidad pública ahora mismo, problemas económicos, problemas académicos, problemas incluso morales. Recuerdo por la figura yo he visto en la Autónoma de Madrid, San Canuto, promocionada por el antiguo rector que fue ministro de Educación con el antiguo gobierno de Zapatero, San Canuto. Es decir, ¿desde cuándo se han fumado porros en las universidades? Yo creo que hay una falta de disciplina a nivel de profesorado total. Es decir, allí los índices de absentismo son verdaderamente escandalosos y por parte de un sector considerable del alumnado. Entonces, ahora mismo lo que hace falta es echar a un porcentaje importante del claustro universitario, es decir, por inútiles, porque no sirven para nada, y luego, lógicamente, imponer disciplina. Y aquí, ya lo hemos mencionado antes en la figura, en otros programas, cuando hablamos del sistema de pensiones en Chile, y recuerdo lo que hizo el general Pinochet cuando se encontró que las universidades chilenas en el año 73 eran foco de terroristas y de subversivos, que fue cesar a todos los rectores y colocar en su lugar a generales y coroneles del ejército. Parece que es una frivolidad, una temeridad decir estas cosas, pero si tú metes disciplina ahora mismo en las universidades españolas, si haces, por ejemplo, que las universidades de Cataluña y de Vascongadas, lo primero que se haga es izar la bandera de España y meter el sentimiento de españolidad,
ese es un buen comienzo. Ahora mismo es la solución que te puedo decir, Armando. Una solución dura, pero yo creo que es una solución que funcionaría como funcionó en Chile. Y ahora mismo Chile es la nación más desarrollada de Hispanoamérica y una de las mayores más importantes del mundo. Pues me deja un sabor agridulce todas tus intervenciones, dulce porque aprendemos contigo, Guillermo, pero agrio porque no hace sino confirmar el diagnóstico pavoroso de una enfermedad que está destruyendo esta maravillosa nación llamada España. En cualquier ámbito de los que hemos tocado, agencia tributaria, economía, ahora la universidad, esto no hay por dónde cogerlo, Guillermo. No sé, ¿querías trasladarle algo al profesor Guillermo Rocafort? No, nada, me encanta escuchar a Guillermo, me ha gustado siempre que coincido en algún programa, hemos coincidido en algún programa más con él, me encanta su intervención, pues son muy certeras. Sí. Son muy certeras. Yo en esto último lo comparto, pero en todos los niveles, esto último que hemos comentado del sentimiento y de la noción de España, lo comparto a todos los niveles sociales y en todas las instituciones, no solamente en la universidad, donde evidentemente al forjarse el joven es mucho más importante, pero prácticamente esa necesidad de recuperar el orgullo de ser y sentirse español, el saber que uno es heredero de una gran tradición, que fuimos una nación que conquistó todo un continente para la humanidad y para la cristiandad, que eso se hizo con unos medios que es como si hoy en día estuviéramos descubriendo países, astros en el universo, ¿no? Porque aquello era impensable, y con los medios que hay, es decir, sentir todo eso nos hace todos los días ir un poquito más lejos, dar lo mejor de nosotros mismos, y llevar eso hay que llevarlo no solamente a la universidad, sino a todas las instituciones de este país. Efectivamente, la solución para España es más España, a todos niveles. Guillermo, querido amigo, gracias, un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre, muchas gracias, Armando, muchas gracias. Pues impresionante el testimonio de Guillermo Roca, lo que se aprende en este espacio, ¿eh? Sí.